El creciente crecimiento de PIB ruso de un 4.1% en el año 2024 ha dejado perplejos a economistas y analistas en todas partes del mundo. Este número no solamente supera las expectativas iniciales de un 3.6%, sino que también coloca a Rusia en una posición exclusiva que pocos creían posible tras la supuesta devastadora sanción impuesta por el occidente colectivo en respuesta a la operación especial militar en Ucrania. Ahora bien, ¿deberían los rusos agradecer a estas sanciones impuestas por Occidente por este crecimiento tan inesperado? La respuesta corta es que yo considero que sí, pero no es tan simple como suena a simple vista. Veamos qué está pasando realmente dentro de la economía rusa para comprenderla un poquito mejor y por qué este crecimiento no es meramente un boom de la guerra como muchos argumentan acá en Occidente. Algunos críticos occidentales siempre han hecho esas proyecciones. Recordemos que un crecimiento que ni siquiera el Kremlin esperaba han experimentado los rusos. Esta semana el primer ministro ruso, Mikhail, se ha reunido con el presidente Putin para discutir el desempeño económico de Rusia en el año anterior y las proyecciones que tienen los rusos para el año 2025. Incluso dentro del mismo Kremlin el ritmo de expansión ha sorprendido a las autoridades porque inicialmente se esperaba un crecimiento económico de un 3.9% para el año 2025, pero ahora la cifra indica que podría superar el 4.5%, incluso el 4.7%. Para ponerte en contexto, China, la segunda economía más grande del mundo. Bueno, yo considero que es la primera, pero consideremos que la segunda economía más grande del mundo está proyectando un crecimiento económico cerca de un 5%, lo que significa que Rusia está creciendo casi al mismo ritmo que la superpotencia asiática, a pesar de estar bajo un régimen de sanciones sin precedentes. Mientras tanto, las economías occidentales que impusieron estas sanciones están experimentando un escenario completamente diferente. Alemania, por ejemplo, enfrenta una preocupante desindustrialización con su sector manufacturero en despliegue y su economía al borde de la recesión. Francia y el Reino Unido tampoco muestran signos de crecimiento robusto, lidiando con altos costos energéticos y una inflación persistente. En Estados Unidos, la deuda pública sigue escalando a nivel histórico y la Reserva Federal se encuentra atrapada entre la necesidad de controlar la inflación y el riesgo de frenar el crecimiento económico. Paradójicamente, las mismas sanciones que fueron diseñadas para debilitar a Rusia han terminado afectando gravemente a las economías sancionadoras, mientras Moscú aprovecha el vacío dejado por las empresas occidentales para reindustrializarse, fortalecer su economía y hacerse independiente. Entonces, es solo la guerra que está impulsando este crecimiento económico. La narrativa occidental contra la realidad económica rusa siempre ha sido errónea. Desde Occidente, la explicación predominante para este crecimiento tan importante en Rusia es que Rusia se ha convertido en una economía de guerra. La narrativa es que el Kremlin está inyectando millones en la producción de armamentos, tanques, misiles, municiones, lo que impulsaría artificialmente la economía. Sin embargo, esta visión es un poco simplista, debo decirle, porque si bien el gasto militar ha aumentado significativamente como por motivo de la guerra, los datos sugieren que la verdadera área que ha experimentado un crecimiento descomunal ha sido no el sector de la defensa, sino el sector de la industria y especialmente en el área de manufactura, impulsado por la reorientación forzada de la economía rusa, porque recordemos cuando las empresas occidentales abandonaron a Rusia, dejaron un vacío en el mercado que debía ser llenado por los rusos, o por lo menos por alguien. Esos huecos han sido llenados exitosamente por las empresas rusas, lo que ha generado un auge en la inversión, especialmente en manufactura y la construcción de maquinaria. En el área de la manufactura, Rusia se reindustrializa efectivamente, mientras que Europa se desindustrializa. Uno de los sectores claves que está liderando este crecimiento es el sector manufacturero, que ha experimentado
una expansión de un 8% en el año, en tan solo en el último año. Dentro de este sector encontramos la construcción de maquinaria, la cual está experimentando un crecimiento bastante rápido, está creciendo aproximadamente a un 40% del crecimiento económico ruso, es decir, representa un 40% de crecimiento industrial total. Entonces, ¿por qué es importante el crecimiento de la construcción de maquinaria en Rusia? ¿Y qué indica realmente para las fábricas rusas, las cuales están aumentando su capacidad de producción y se están modernizando rápidamente? Este proceso no es temporal, debo decirle, porque se está creando la nueva estructura industrial que sustentaría y que sustituye las importaciones occidentales y refuerza también la dependencia económica de Rusia. El sector automotriz, por ejemplo, ha experimentado un crecimiento de un 30% en la producción de vehículos de pasajeros. Lo mismo está ocurriendo en la industria como la computación, las telecomunicaciones y los chips, y también especialmente en el área de la electrónica en general, donde Rusia ha logrado avances significativos para poder desarrollar su propia industria de semiconductores, reduciendo significativamente la dependencia de importantes importaciones de tecnologías occidentales. Aquí vemos, considero yo, la gran ironía de las sanciones, porque Rusia está experimentando este proceso de reindustrialización, mientras que Europa está viviendo exageradamente lo contrario. Países como Alemania están sufriendo una etapa de desindustrialización sin precedente, en parte debido al colapso al acceso a la energía barata que venía desde Rusia y la presión económica derivada de los altos costos de producción que existen en toda Europa. Esto irá de mal a peor, debo decirle, porque con los nuevos aranceles que el presidente Trump ha impuesto, especialmente en el área del acero y el aluminio, esto plantea preguntas muy importantes como: ¿ha terminado las sanciones occidentales fortaleciendo a Rusia y ha debilitado realmente a Europa? Las sanciones forzaron la inversión interna dentro de Rusia. Uno de los efectos más inesperados de las sanciones ha sido un boom de las inversiones dentro de Rusia. Las empresas rusas, al no poder importar productos clave de Occidente, se han visto obligadas a desarrollar capacidades industriales propias, invirtiendo en nuevas fábricas, nuevas líneas de producción, y están transformando radicalmente el panorama industrial en todo Rusia. Esta transformación ha sido respaldada por políticas gubernamentales que han incentivado la producción local, algo muy importante si se quiere mantener a flote una economía, especialmente en tiempos de guerra. El resultado es que el crecimiento económico en Rusia ahora está impulsado por inversión interna en vez de simplemente depender del comercio exterior con Europa o Occidente. Recordemos que Occidente ha estado haciendo todo tipo de pronósticos sobre la inflación dentro de Rusia. Sin embargo, yo creo que se equivocaron otra vez más, porque uno de los argumentos favoritos de aquellos críticos, aquellos economistas occidentales, es que el crecimiento económico no es sostenible porque está generando inflación. Pero aquí es donde la interpretación occidental vuelve a fallar. La inflación en Rusia no es el resultado de una demanda descontrolada, como suelen pensar acá en Occidente, como ocurre de hecho en gran medida en las economías occidentales. Más bien se debe a cuello de botellas en la oferta causada por la falta de importantes importación de bienes y equipos industriales. Así que las fábricas rusas se diversifican, aumentando su producción y cerrando esa brecha. Se espera que la inflación comience a disminuir gradualmente una vez que las fábricas rusas empiecen a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas capacidades y empiecen a implementar sus políticas de expansión. En otras palabras, la inflación en Rusia es transitoria, no estructural, y con el tiempo yo creo que si se aplican medidas adecuadas, la industria rusa puede seguir creciendo. Además, la situación se estabilizará rápidamente si hay un crecimiento industrial muy significativo. Otro error de cálculo occidental ha sido la creencia de que Rusia está aislada, de que aquellas sanciones occidentales irían a aislar efectivamente a Rusia de todo el mundo. Y recordemos que la economía rusa, a pesar de todo, nunca llegó a colapsar. Lo que no tomaron en cuenta fue qué tan rápido
los rusos podrían implementar una reorientación de comercio hacia India, China y otras regiones del mundo, especialmente del sur global. China en particular se ha convertido en el mayor socio comercial de Rusia, con un comercio bilateral alcanzando niveles récord en el año 2023. Rusia ha aumentado masivamente sus exportaciones de energías y materias primas a China, mientras que China está llenando ese vacío de importantes productos o servicios que fueron dejados por toda Europa, especialmente en el área de las máquinas y equipos electrónicos y bienes de consumo. Esto significa que Rusia no necesita a la Unión Europea para hacerse dependiente. No necesita a los europeos para sobrevivir, como muchos analistas acá en Occidente llegaron a predecir. Erróneamente, debo decirles, porque lo que estamos viendo en Rusia no es simplemente una economía de guerra ni un crecimiento basado en el supuesto gasto militar. Es una transformación estructural que está reconfigurando la economía rusa para hacerla más autosuficiente y menos dependiente de Occidente. Si bien es cierto que persisten diferentes tipos de desafíos, como la necesidad de desarrollar tecnología avanzada y estabilizar la inflación, yo creo que la dirección general de la economía rusa es positiva y desafía las expectativas occidentales. Las sanciones han obligado a Rusia a hacer lo que debió hacer hace por lo menos unos 20 años, que era simplemente invertir en su industria, reducir su dependencia con Occidente y hacerse más independiente. Irónicamente, Occidente ha logrado con sus acciones lo que Putin probablemente siempre había querido: una Rusia más fuerte, más autosuficiente, más integrada con Asia. Para culminar, ¿cuál es el futuro de la economía rusa? Porque si la tendencia actual continúa, podría mover a Rusia consolidándose como una de las pocas economías en el mundo que están experimentando un crecimiento tan abrumador, a pesar de que están bajo un régimen de sanciones. La pregunta es, ¿Occidente aprenderá de sus errores o simplemente seguirá aplicando sus sanciones que en última instancia fortalecen más a su adversario? Este análisis deja muchas preguntas abiertas, por lo tanto, tu opinión es muy importante. Dime, déjanos saber qué piensas, qué opinas en la sección de comentarios. Y bien, con esto termino la parte de este análisis geopolítico. Hasta entonces nos vemos en el próximo programa.